Cuando piensas en las superpotencias del mundo, piensas generalmente en Estados Unidos y China. Por supuesto, son las potencias actuales más importantes a nivel de comercio y tecnología del mundo, pero hay otros 5 países menos conocidos que están subiendo mucho en lo que es el ámbito tecnológico, y el día de hoy vamos a analizar en qué ámbitos podrían superar a Estados Unidos y China, y la cuarta revolución industrial de qué tratará. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y en este canal hacemos todo lo posible para ayudarte con tu educación financiera y a que aprendas a invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos, sacándole rendimientos a tus ahorros para protegerte de la inflación. Sin más preámbulo, veremos las consecuencias de estas nuevas tecnologías de estos 5 países menos conocidos que le están sacando tajada a lo que es China y Estados Unidos. Empecemos. Estos países han estado trabajando silenciosamente en algunos proyectos que cambiarán el mundo y podrían catapultarlos a ser las principales potencias económicas del mundo en las próximas décadas. Durante la década de 1700, las 2 economías más grandes del mundo fueron China e India. De hecho, más de la mitad de la producción económica mundial durante ese tiempo provino de estos países, y esto se debió a gran parte a que la economía mundial en ese momento todavía se basaba en gran medida en la agricultura y materias primas, donde China e India eran los jugadores dominantes mundiales. Pero luego algo cambió. China e India siguieron centrándose en su rica economía agrícola, y un pequeño país insular llamado Gran Bretaña estaba innovando y tratando de crear nuevas tecnologías que podrían ayudar al país a largo plazo a prosperar, no solo para los próximos años, sino para los próximos siglos. Por ejemplo, China e India fueron los mayores fabricantes del mundo de la década de 1700, pero después de que Gran Bretaña inventara las fábricas textiles impulsadas por máquinas, la productividad de un trabajador textil de Gran Bretaña se convirtió en 500 veces mayor que un trabajador de China o India, hizo que una gran parte de la economía de China e India quedase absolutamente obsoleta de la noche a la mañana. Y la innovación de Gran Bretaña no se detuvo ahí. También inventaron la máquina de vapor en 1700, que fue revolucionaria para aumentar la productividad, construyendo un ejército avanzado y ayudando a inventar nuevas máquinas avanzadas. Gran Bretaña también inventó muchas otras cosas durante este tiempo, como una forma significativa más eficiente de hacer metales, máquinas, herramientas químicas a gran escala de producción y herramientas agrícolas muy avanzadas. Gran Bretaña había utilizado la innovación tecnológica para convertirse en la única potencia del mundo del siglo XIX, y debido a sus avances tecnológicos durante este tiempo, Gran Bretaña fue prácticamente capaz de hacer lo que quisiera en el escenario mundial, ya que su tecnología militar era tan avanzada que terminaron conquistando muchas regiones del mundo, camino de convertirse en el imperio más grande de la historia, y todo gracias a la revolución industrial. Pero para sorpresa de muchos, no era la única revolución industrial que acabaría con las principales superpotencias del mundo. Ha habido múltiples revoluciones industriales. La primera revolución industrial fue conocida por producir energía del vapor y pequeñas máquinas, pero una segunda revolución industrial ocurrió entre 1870 y 1914, y durante este tiempo los Estados Unidos comenzaron a adoptar rápidamente nuevas tecnologías como los ferrocarriles eléctricos, el telégrafo, teléfono, producción en masa de acero, petróleo, el motor de combustión y mucho más. Y porque los Estados Unidos adoptaron estas tecnologías primero, tuvieron un rápido aumento en la productividad y superó a Gran Bretaña como la superpotencia económica mundial. De hecho, en el 1900 el mundo occidental había llevado a ser mucho más avanzado tecnológicamente que el resto del mundo, y países mucho más pequeños como Alemania o Francia, habiendo ya alcanzado los mismos niveles económicos que las superpotencias de hace 100 años, que eran China e India, con lo que el ganador de la segunda revolución industrial fue América, porque ellos fueron los primeros en adoptar las nuevas tecnologías. Pero poco después de la segunda revolución industrial vino la tercera revolución industrial, y esta fue el periodo del siglo XX, en el que vimos la intervención de los ordenadores, el software, automóviles, tecnología nuclear y electrónica, y como puedes adivinar, los Estados Unidos, Japón y la Unión Soviética fueron los 3 países que más rápido adoptaron estas nuevas tecnologías y las convirtieron en las superpotencias globales para gran parte del siglo XX. Y esto nos lleva al momento en el que estamos viviendo al día de hoy. Lo sepas o no,
Estamos atravesando actualmente la cuarta revolución industrial y basándonos en la historia de las últimas revoluciones industriales, el país que inventa y adopta primero las tecnologías más nuevas y poderosas probablemente podría ser una superpotencia en el mundo durante los próximos 50 a 100 años. Y es por eso que muchos países de todo el mundo saben que hay mucho en juego para esta revolución industrial, igual que lo fue para las últimas. Una tendencia común que hemos visto a través de cada una de estas revoluciones industriales es que cualquier país que adopte primero una tecnología que aumenta drásticamente la productividad terminará convirtiéndose en una superpotencia. Entonces, ¿qué tecnología será la más vital para las economías de todo el mundo para los próximos 50 años? Esa es la gran pregunta. Bueno, casi todos los países del mundo están de acuerdo que es la tecnología que algunas personas ya están adoptando en su vida diaria, mientras que otros le temen cada día más a esta. En 1952, un científico informático llamado Sandy Douglas creó uno de los primeros juegos de ordenador, al que llamó OXO, que era el 3 en raya. Programó el juego de una manera en la que el ordenador tenía una tasa de pérdida del 0%, lo que significa que si un humano tuviera este juego en su ordenador, el jugador nunca podría ganar, incluso si el jugador hiciese una partida perfecta. Esto fue probablemente la primera vez en la historia donde un ordenador pudo organizar jugadas de múltiples variables, mejor que cualquier humano, y esta tendencia de los ordenadores que mejoren por ellos mismos en los juegos continuaría durante las próximas décadas. Quiero decir, en 1988 las computadoras se volvieron imbatibles en el ámbito de los videojuegos. Para darte un ejemplo, en 1997 la inteligencia artificial llamada Deep Blue de IBM venció al campeón mundial Garry Kasparov en un juego de ajedrez, y en el 2016 DeepMind de Google venció al campeón mundial Lee Sedol al juego chino llamado Go, el cual es un juego de estrategia similar a las damas, pero mucho más complejo, donde hay que intentar rodear las fichas del contrario para poder capturarlas. Tiene más de 2500 años y es el juego de tablero más antiguo de la historia, que aún se juega en la actualidad, pues la inteligencia artificial de Google le ganó al campeón Lee Sedol en una serie al mejor de 5. Una tarea que muchos pensaban que era imposible para un ordenador en ese momento específico. A pesar de que estos fueron algunos de los hitos más populares en inteligencia artificial de lo que probablemente hayas oído hablar, es importante señalar que, dado que el mundo se centró en estos grandes eventos de una inteligencia artificial jugando contra humanos, se estaba desarrollando inteligencias artificiales aún más importantes, con mayores impactos en el mundo real, y es por eso que la cuarta revolución industrial está fuertemente vinculada a un evento que está sucediendo actualmente y que se llama la carrera de armas de inteligencia artificial. Puedes ver cómo la mayoría del público se centra en la novedad de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, pero el gobierno y corporaciones alrededor del mundo se han estado preparando silenciosamente para la próxima etapa económica y militar y la batalla por la dominación mundial a través de la inteligencia artificial. Ya habiendo determinado que la inteligencia artificial está creciendo cada vez más y en los 1900 ya había tecnología suficientemente capaz de hacer variables y posibilidades en los videojuegos para derrotar al campeón mundial en el videojuego en el que se enfrente la máquina contra la persona, pues ahora veremos el ámbito militar de la inteligencia artificial. Así que comencemos con los líderes actuales en inteligencia artificial, que son los Estados Unidos y China. En 2014, el ex secretario de Defensa de los Estados Unidos dijo que la inteligencia artificial definiría la próxima generación de guerra, y es por eso que el gobierno de los Estados Unidos ha estado invirtiendo aproximadamente 800 billones de dólares por año en investigación y tecnología de inteligencia artificial. Uno de los proyectos más grandes es el proyecto llamado Sea Hunter, que es un buque de guerra estadounidense completamente funcional que actualmente se encuentra en sus etapas finales de prueba, antes de convertirse en una parte oficial de la Marina de los Estados Unidos. Y los beneficios de tener una inteligencia artificial en un buque de guerra son bastante sustanciales en lo que respecta al presupuesto de la Marina, es decir, los beneficios de crear esta inteligencia artificial son mucho mayores de lo que cuesta. Esto es porque un buque de guerra típico está lleno de miembros de la tripulación, que normalmente cuesta mantener unos $700,000 por día,
pero el buque de guerra con inteligencia artificial Sea Hunter solo cuesta $15,000 por día, haciéndolo un 98% más eficiente que un buque de guerra humano. Pero la mayor ventaja de los Estados Unidos probablemente no es la investigación de inteligencia artificial administrada por el gobierno. En nuestra opinión, la mayor ventaja es Silicon Valley. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares al año en innovación de inteligencia artificial, el sector privado de los Estados Unidos está superando drásticamente a los gobiernos de los Estados Unidos en lo que respecta a la innovación de inteligencia artificial. Cuando solo piensas en todos los hitos de la inteligencia en la historia, la mayoría de ellos proviene de empresas americanas privadas o universidades estadounidenses, ya sea Google, IBM, Amazon, las empresas privadas o universidades privadas, por ejemplo de Tesla, podrían ser en realidad la mayor ventaja para mantener su dominio como la superpotencia más grande del mundo. Y en solo un minuto volveremos a las implicaciones económicas de esto, pero el siguiente mayor rival en la carrera armamentística de inteligencia artificial es China. Xi Jinping dijo en 2019 que la tecnología de inteligencia artificial es fundamental para el futuro del poder económico y militar. Por eso China se ha convertido en un gran inversor de inteligencia artificial durante los últimos 5 años. En 2017, casi la mitad de inversores en startups de inteligencia artificial en el mundo fueron empresas chinas. El gobierno chino también anunció $200 millones estadounidenses para incubadoras y empresas chinas, y ya han presentado 5 veces más patentes de inteligencia artificial que las empresas de Estados Unidos. En realidad, el Reino Unido tiene el crecimiento más rápido del mundo en inteligencia artificial. Canadá tiene un puñado de empresas de inteligencia artificial líderes en el mundo, como Blue Dot y Element AI. Singapur fue clasificado como el mejor país en lo que respecta a la implementación de inteligencia artificial en su propia economía. Corea del Sur tiene la inversión per cápita en inteligencia artificial más alta de cualquier parte del mundo. Japón tiene varias de las principales empresas de robótica con inteligencia artificial en el mundo, y Rusia va a hacer que 30 de sus militares sean dirigidos por inteligencias artificiales. Y Alemania y Francia están produciendo más ingenieros informáticos y graduados en matemáticas que en cualquier otra parte del mundo. Esto significa que muchos de los principales países del mundo se han dado cuenta la importancia de la inteligencia artificial y de la automatización, obviamente. En lo que respecta al futuro económico global y las guerras militares, como puedes imaginar, todos conocemos las implicaciones militares de la inteligencia artificial, y como el país con la mejor inteligencia artificial y robótica probablemente tendrá el mejor futuro militar, ya sea que se trate de fuerza aérea, naval o infantería, probablemente habrá un escenario en los próximos 30 años en el que el ejército tendrá una gran parte de sus fuerzas armadas dirigidas por inteligencia artificial, y si ese fuera el caso, teóricamente podrían eclipsar a las capacidades militares de cualquier otro país en el mundo, pero por ahora no en el futuro inmediato. Las mayores implicaciones de la carrera armamentística de la inteligencia artificial probablemente vendrían de una economía basada en inteligencia artificial. Puedes ver cómo cada año que pasa la inteligencia artificial es un poco más sofisticada y puede hacer más trabajos automatizados. Un estudio demostró que desde el año 2000 hasta el 2018, 1.7 millones de puestos de trabajo de fabricación se perdieron debido a la inteligencia artificial y la automatización. Y otros estudios como el de McKinsey mostró que hasta 20 millones de trabajos de manufactura podrían ser reemplazados por inteligencia artificial para 2030. Desde una perspectiva empresarial, tiene sentido que las empresas y los países que adopten inteligencia artificial tendrán un aumento en la eficiencia, algo que no se ha visto desde la última revolución industrial, y esto es porque las máquinas suelen tener entre 100 a 1000% más de eficiencia que los humanos, en el sector de la fabricación al menos. Tampoco hay que pagar un salario a las máquinas y cuentan con otros beneficios económicos, como no tener días de baja por enfermedad, una jornada laboral de tan solo 8 horas, vacaciones o una semana laboral de 5 días. Y lo que todo esto significa para un país o con
corporación adopta la automatización en el sector manufacturero es que primero hay dos cosas. Una es que pueden hacer bienes por un costo mucho menor que en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, llegaremos al punto en el que el próximo siglo el coste para fabricar algo será a coste cero para la fabricación de determinados artículos con inteligencia artificial y por lo tanto quien fabrica los productos más baratos utilizando inteligencia artificial en lugar de con humanos tendrá una mayor ventaja competitiva y muy probablemente podrá convertirse en el próximo centro de fabricación del mundo, pero también vale la pena mencionar que también significa que para ese mismo país probablemente experimentarán un aumento en su tasa de desempleo a medida que sus trabajos de fabricación se automatizan. Para aquellos que tengan curiosidades, los países que están adoptando la automatización más rápidamente dentro del sector manufacturero son en el siguiente orden. Número 1, Corea del Sur. Número 2, Singapur. Número 3, Alemania. Y número 4, Japón. Y lo que está también interesante es que Japón, Alemania y Corea del Sur ya están en el tercer, cuarto y quinto puesto en lo que respecta a los fabricantes más grandes del mundo. Los fabricantes más grandes del mundo son China y Estados Unidos, por lo que el hecho de que los tres países más pequeños están automatizándose a un ritmo que es mucho más alto que el de China y Estados Unidos, esto significa problemas potenciales. Podrían alcanzar y superar a esos países como la principal nación manufacturera del mundo en la próxima década o dos. Esto también supone que si la inteligencia artificial y automatización siguen innovando al mismo ritmo que lo hacen hoy en día, les dará a estos países más pequeños una ventaja competitiva mayor. Así que en cierto sentido, ahora mismo Corea del Sur, Alemania y Japón son los países que están más cerca de adoptar un sector manufacturero llevado al 100% por inteligencia artificial, lo que significa que uno de ellos podría convertirse en la principal potencia de fabricación del mundo, en algún momento, claro está, pero el sector manufacturero podría ser o no ser el sector económico que se vea afectado más duramente en esta carrera por la supremacía de la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es el trabajo más común de los Estados Unidos? ¿Un cajero? ¿Un granjero obrero? Bueno, en realidad es un conductor, ya sea de camiones, furgonetas, de transporte o de taxis. Pero desde 2004 la inteligencia artificial sobre la conducción ha recorrido un largo camino y ahora estamos en un punto en el que la inteligencia artificial es lo suficientemente sofisticada para que un Tesla autónomo sea 9 veces más seguro que un conductor humano en condiciones climáticas normales, claro está. Todo esto significa que una vez que las regulaciones para la conducción autónoma se habiliten por todo el mundo, cualquier país que adopte primero la conducción totalmente autónoma probablemente tendrá el sector de transporte más eficiente y seguro del planeta. Si un país tuviera al sector de transporte más eficiente del planeta, ayudaría a bajar los precios en ese país de prácticamente todo. Con el transporte de envases de alimentos y prácticamente cualquier otra cosa que dependa de camiones, coches o incluso barcos, así que cuando esto suceda, ese país probablemente tendrá una gran ventaja de precio y productividad sobre los demás países del planeta, lo que le dará una gran ventaja económica global. Estos son solo algunas de las amenazas de la economía global actualmente. Me refiero a millones de puestos de trabajo como cajeros, trabajos de servicios financieros y muchos otros trabajos que ya han comenzado a automatizarse en los últimos 5 años. Hasta este punto hemos hablado en gran medida de la tendencia y de las implicaciones que la inteligencia artificial traerá al mundo en el futuro cercano. Pero ¿cómo será el futuro en 25 o 50 años? Algunos dicen que habrá muchos trabajos nuevos disponibles que todavía no se han inventado. Hemos visto esa tendencia a través de las anteriores revoluciones industriales y de hecho un estudio mostró que 1/3 de los trabajos actuales en los Estados Unidos eran trabajos que ni siquiera existían hace 30 años en 1990. Trabajos como desarrolladores webs y de aplicaciones, trabajos relacionados con las redes sociales y un montón de otros trabajos tecnológicos. No se habían inventado aún, pero hoy muchos de ellos se encuentran entre los 100 trabajos más importantes del mundo. También tenemos que decir que la creación de nuevos puestos de trabajo podría no suceder esta vez, porque algunos dicen que la inteligencia artificial y la robótica va a llegar a ser tan sofisticada que podría superar a los humanos en prácticamente cualquier trabajo físico en 2050, lo que significa que dentro de 30 años podría haber más puestos de trabajo automatizados en el mundo que trabajos humanos, y eso trae un debate completamente diferente sobre lo que se basaría la economía del futuro, ya que si los gobiernos permiten que la inteligencia artificial se haga cargo
cargo de la economía o de la política, cosas como la renta básica universal se convierten en una necesidad y sucederá que solo las pocas docenas de corporaciones que posean las inteligencias artificiales más potentes de todo el mundo se convertirán en un monopolio y dominarán literalmente todo el mundo. Ya se están haciendo muchas preguntas importantes que surgen a medida que la inteligencia artificial se está volviendo más avanzada y la automatización se vuelve más eficiente en nuestras vidas. Por ejemplo, si solo piensas en cuánta inteligencia artificial dirige tu vida a comparación con 15 años atrás, te darás cuenta de por qué los países de todo el mundo piensan que es importante invertir en esta nueva tecnología. Caminas todo el día con un teléfono con la inteligencia artificial en tu bolsillo. Todo lo que buscas por internet se filtra en función de un algoritmo que una empresa como Google utiliza para mostrarte los resultados adecuados para ti. Compras un artículo por internet y una gran parte de los resultados de búsqueda, procesos de venta y entregas son realizados por inteligencia artificial. En este momento es posible que estés conduciendo un coche que tiene conducción autónoma por inteligencia artificial y juegas con aplicaciones que son cada vez más inteligentes y cada día un montón de otros ejemplos más de la inteligencia y del poder de la tecnología hoy en día. Es importante tener en cuenta que esta inteligencia artificial se convertirá en un jugador mucho más importante en la vida diaria de las personas en los próximos años, pero en general una cosa sigue siendo cierta: la mayoría de los países del mundo entero se están preparando para que sus economías y en especial a sus ejércitos funcionen en torno a la inteligencia artificial y la automatización por obvias razones, y el país que desarrolle la mejor inteligencia artificial para su economía y el sector militar probablemente se convertirá en la nueva superpotencia del mundo y el ganador oficial de la cuarta revolución industrial. Bueno, estamos llegando ya al punto de la revolución industrial, bueno, la cuarta revolución industrial, y si nos ponemos a pensar, obviamente la tecnología hace 10 años, hace 15 años era muy diferente a la de hoy. Yo recuerdo que los primeros celulares simplemente tenían algunos juegos para llamar y podías hablar. Si querías hablar con alguien tenías que entrar a tu computadora, tener un disco duro, etcétera, porque yo ya tengo más de 25 años. Entonces una persona ahora simplemente puede decirle a un robot a qué canal cambiar. Puedes automatizar absolutamente cada parte de tu casa. Cierra puertas, abre persianas, cierra puerta, abre puerta. Puedes hablarle a tu computadora, puedes hablarle. Hay robots que te limpian absolutamente todo. Entonces no lo veo muy descabellado, tal vez en unos 10 o 20 años, que ya existan robots, obviamente para la guerra. De hecho, actualmente en lo que pasó en el conflicto de Afganistán, el último avión estadounidense que abatió a unas personas que supuestamente iban directo a hacer destrozos en el aeropuerto de Kabul, pues simplemente fueron derribados, pero por un robot, por un dron no tripulado, un avión no tripulado, para poder suprimir ese ataque terrorista. Entonces, como ya podemos ver, ya hay armamento militar con inteligencia artificial. Veremos qué pasa con la guerra no declarada entre China y Estados Unidos, y ahora con eso de la inteligencia artificial, con los puestos de trabajo. De hecho, en China también leí hace no mucho tiempo que los empleados de Starbucks dijeron que estaban muy molestos porque habían puesto 5 máquinas. Tú ibas con tu café, escaneaban tu café y te cobraban. Una máquina te cobraba y no tenías absolutamente nada que hacer. En Japón también se ve mucho eso. Por ejemplo, en los moteles directamente tú entras, no hay nadie. Hay simplemente una pantalla grande donde tú eliges el cuarto, eliges cómo pagar. Puedes pagar con QR, puedes pagar con efectivo y te arrojan la tarjeta de tu cuarto. Tú te vas a tu cuarto y luego empiezas a hacer lo que tengas que hacer ahí, dormir, lo que tú quieras, y luego te vas sin tener absolutamente contacto con nadie. Entonces esto es algo real que está pasando hoy, y de hecho esa noticia la vi hace más o menos 1 año, 2 años antes de que pase la situación del 2020. Es muy importante tener un ojo en esto. Tienes que aprender habilidades nuevas. Tienes que aprender a utilizar lo que son las redes sociales, el internet. Si tú, por ejemplo, tienes algo en lo que te especializas que es directamente relacionado y afectado por las inteligencias artificiales, como es, por ejemplo, el taxista, por ejemplo, el abogado, por ejemplo, contador, es muy importante que aprendas nuevas habilidades para no pasar problemas posteriormente. Pero tú dirás, Luis, en mi país no hay absolutamente nada de eso. En mi país tampoco. En mi país, de hecho, tienen miedo de utilizar las tarjetas de crédito y hacer pagos por internet. De hecho, gente joven no quiere hacer pagos por Booking. Pero no está de más sobrepasar
las limitaciones, ya sea del país que vengas, y obviamente tener más conocimientos, que no sea una limitación a tu país, que sea una motivación, que tú tengas mucho más conocimiento que ellos, obviamente te da una ventaja competitiva tanto para ti como para tu familia. Y también podrías hacerte un canal de YouTube explicando este tipo de temas. Por ejemplo, hay canales en los que te enseñan a utilizar una tarjeta de crédito, todo lo que tenga que ver con bancos, préstamos, también es un nicho muy bueno. Y hay prácticamente tutoriales de absolutamente lo que quieras en YouTube. Hay canales temáticos de países, cómo hacer un retiro en Argentina, cómo cambiar dinero en Argentina, cómo abrir una cuenta actualmente en 2021 a mediados de una tarjeta de crédito en Argentina. ¿Qué hacer cuando viajas a Argentina? Entonces hay especializaciones en eso. No es excusa el país en el que estés. Puedes salir adelante, tienes que tener algunas mañas más en unos que en otros. Pero desde aquí te mando mucha fuerza, dependiendo en qué país estás. Si estás en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los mayores, extrañamente uno de los mayores públicos que tengo en el canal. Entonces es algo para no asustarse, pero para tener en cuenta en los próximos años. Espero que esta información te haya sido de mucho valor. Si es así, regálame un like por favor. Suscríbete al canal si te interesó este tipo de contenidos. El domingo vamos a hablar sobre la bolsa de valores y acciones. Si ya sabes invertir, el domingo nos vemos. Si no sabes invertir, tenemos un curso básico. Primero el vocabulario de la bolsa de valores para que aprendas terminología. El curso básico y curso intermedio para que aprendas a invertir de manera segura y hagas obviamente crecer tus ahorros, que es lo que todas las personas buscamos. Este video ya se acabó y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, buenas noches.